En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: No importa, tú ve allá, porque yo te he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendieron de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Bien, tenemos hoy la conversión de Saulo. Saulo, que es Pablo de Tarso, ¿cierto? El San Pablo que nosotros conocemos. Eso es, a mí me parece, esto de manera personal, uno de los grandes testigos de la resurrección. Para mí es este personaje, es Saulo, porque esa ira, ese odio que él sentía por Jesucristo y por las iglesias cristianas, de un momento a otro se transformó en amor. De ser el gran perseguidor pasó a ser el gran perseguido. De ser el que tenía un odio acérrimo al cristianismo pasó a ser el gran defensor de Cristo. Entonces, a mí me parece que lo que él vio en el camino, lo que él se encontró, la experiencia que Saulo tuvo de resurrección, es una experiencia real. No se puede entender cómo un hombre tan preparado, porque él era de los judíos más preparados de la escuela de Gamaliel. Segundo, un hombre con tanto odio hacia el cristianismo, de un momento a otro cambie su manera de pensar y ame lo que antes odiaba. A mí me parece, y yo lo digo, eso se llama experiencia de resurrección. Es el cambio radical de Saulo, es una experiencia de resurrección. Y es una experiencia que quizás muchos de nosotros debemos tener. ¿Por qué? Porque Saulo actuaba por ignorancia, porque así fue preparado, porque así fue educado. Pero cuando ya el Señor le habló, cuando ya el Señor lo tocó, cuando ya el Señor le hizo entender, pues Saulo se dispuso a cambiar.
Muchos de nosotros estamos cometiendo algún pecado, estamos incurriendo en alguna falta y seguimos ahí anclados, seguimos ahí dañados por ese pecado, pero que la ignorancia es la que no nos deja seguir adelante. Por ignorancia caemos. Entonces, esta ignorancia de Pablo, el Señor la ilumina y Pablo se dispone. Muchas veces en la vida pecamos por ignorancia. Lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos ilumine el camino y al mismo tiempo disponernos. ¿Disponernos para qué? Disponernos para entender esa palabra de Dios. Disponernos para poder entender lo que está pasando con nosotros. Es bien importante ese proceso. Pidámosle al Señor en esta primera lectura, así como San Pablo reconoció su error, se dispuso para cambiar, que cada uno de nosotros reconozca. Una de las cosas más difíciles del ser humano hoy es que reconozca su error, que reconozca su falta, que reconozca su ignorancia. Hay gente que por más que uno le habla, como que no captan que es para ellos. De vez en cuando me gustaría como decir, hey, esto es para usted, escuche. Porque a veces los seres humanos somos felices, hay estas palabras para fulano, hay estas palabras para fulano, oiga lo que dijo el padre, oiga todo. ¿Y usted cuándo va a oír? ¿Usted cuándo se va a disponer? ¿Usted cuándo va a entender? Pablo se dispuso, esto es para mí, este mensaje es para mí. Yo soy el que tengo que cambiar, yo tengo que salir de este error. Y cuando el Señor le habló a Pablo, Pablo se dispuso y cambió. Entonces, con esta primera lectura, unámonos a esa conversión de San Pablo y dispongámonos nosotros. Dejemos de estar mandándole mensajes a los demás como que si le estuviéramos mandando piedras o tirándole mensajes subliminales. Pongamos este mensaje a nuestro corazón, a mi corazón. Esto es para mí. Yo lo voy a aplicar para mí. Que sea primero yo el gran testigo de la conversión. Los demás no van a convertirse por una frase que escuchen de otro. Los demás van a convertirse cuando me vean a mí cambiar, salir de la ignorancia y empezar a anunciar ese amor de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él. Así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Cerramos toda esta semana con este discurso del pan de vida. El que come mi carne, el que bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Esa comida espiritual de la que habla Jesús, ese cuerpo y esa sangre que se refiere a la Eucaristía, que se refiere a la palabra, el que come, el que escucha, el que se alimenta, vivirá. Y vivirá para siempre, ¿por qué? Porque su vida, sus palabras van a ser una huella o van a dejar una huella en el corazón de todos o de muchos. Va a marcar la diferencia. Entonces, este evangelio, Jesús nos está diciendo, comer mi carne, beber mi sangre, es permanecer en mí, es escuchar mi palabra, es alimentarse de aquello que yo digo, de mí mismo, dirá Jesús de Nazaret. Comer mi carne, ese es el sacramento de la Eucaristía. Cuando participas de la Eucaristía, te alimentas de ese maná espiritual, te alimentas de esa palabra que da vida. Y por eso la palabra da vida y da vida eterna. Y el alimento es vida para siempre. El que come y el que bebe de ese alimento, pan y palabra, vivirá para siempre. ¿Qué necesitamos para un proceso de conversión? ¿Qué necesitamos para despertar?
a una nueva vida, a una vida plena, necesitamos escuchar la palabra. Y no solo escucharla, alimentarnos de la palabra. Esto es para mí. Deja que la palabra te alimente, deja que la palabra haga el efecto que tiene que hacer dentro de ti, para que te dispongas a cambiar, para que te dispongas a ser diferente. Así que en este día, permitamos que esa palabra de Dios, esa palabra de vida, llegue a nuestros corazones y así seamos generosos y podamos tener vida y vida en abundancia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José, aleluya, aleluya.